Este texto es una noticia, es una review, es una opinión. Extracción también, es decir, hay una noticia sobre qué está hablando, cuál es la entidad. Traducción, bueno, si usaron Google Translate alguna vez, no solamente pueden haber visto que con el tiempo debería haber ido mejorando, sino que es como bastante simple usarlo, más allá de las fallas. Pero también hay opciones de resumir y generar frases. Ahora voy a mostrar un poco más. Lo importante de esto es que típicamente el progreso se mide en una serie de tareas, como puede ser, dadas dos frases, si los dos significados se refuerzan, se contradicen o en realidad no están modificando la frase, en Quora si lo han usado, saber si dos preguntas están hablando de lo mismo, si la pregunta y la respuesta realmente coinciden, si las reseñas o la opinión de la gente sobre las películas en IMDb es positiva o negativa, entender si dos frases están hablando de lo mismo, que no sean relacionadas en el título de una noticia o en el cuerpo, inferencias de sentido común o preguntas y respuestas con contexto. Todas estas son tareas por separado con las cuales se mide, bueno, qué tan bien están dando en inteligencia artificial. Hoy en día hay algo que se llama BERT, que es un algoritmo que rompió todo. En realidad ya podemos hablar de uno que se llama Roberta, que es la siguiente iteración, que tiene 2 meses con suerte, que lo que tiene como punto de quiebre es que lo que estamos viendo en esta tabla es, en esos datasets y en estas tareas con las que se miden los algoritmos, el cuarto puesto es un ser humano. Los seres humanos en promedio en esas tareas ya tienen peor performance que este algoritmo. Con lo cual ya las capacidades empiezan a ser bastante interesantes porque ya no es una aproximación más o menos, ya es mejor que el ser humano promedio. Y cuando empezamos a combinar esto, empezamos a ver aplicaciones como, por ejemplo, yo puedo tener de input una imagen y a través de una combinación de los algoritmos de visión y lenguaje, el output es la descripción. Esta foto es un primer plano de un plato de comida de brócoli. Esto no es un ejemplo, esto es literalmente el output de ese algoritmo con esa foto. Que permite, por ejemplo, hay unos visores de Microsoft que está desarrollando para gente con problemas de visibilidad. Entonces, se ponen eso en la calle, en cualquier momento tocan un botón y oyen qué es lo que está pasando. Entonces, ante esta imagen, lo que vería la persona es, creo que es una chica joven tirando un frisbee naranja. Con lo cual ya empezamos a tener un montón de operaciones, un montón de accesibilidad y un montón de combinaciones. También se puede aplicar para empezar a combinar cosas que nos resulta a veces tan difícil de definir como estilos, con lo que se llama transferencia de estilos. Es decir, yo tengo la animación arriba en blanco y negro, mientras se está pintando el pájaro le estoy aplicando los estilos de algunas pinturas muy famosas. ¿Y qué significaría eso? Esto también significa que puedo crear cosas nuevas. Por ejemplo, en este caso, definiendo algunas líneas que significan o nieve, o tierra, o cielo, hay algoritmos que empiezan a generar fotos posibles de cómo sería algo así. O, con una pequeña descripción de la foto que me gustaría ver, generar fotos nuevas que cumplan con eso. Por ejemplo, arriba a la derecha es una flor con pétalos largos rosas y está muy claramente biología, no es lo mío, el centro de la flor está como elevado y es naranja. Todo lo que ven abajo son generadas por computadora, no existen en la realidad, no es una foto que nadie le sacó a nada. Lo mismo del lado izquierdo es un pequeño pájaro que tiene el pecho amarillo, la corona marrón y como el pecho arriba marrón. Nada de abajo es una foto, son todas generadas por computadora en base exclusivamente a esa descripción. Más allá de eso también, no solamente con lo visual y el texto, sino que nos empezamos a meter con el audio. Yo les voy a hacer escuchar ahora un audio. Es en inglés, alguno le tiene un problema con eso, de últimas después se los traduzco. Someone Matthew? Hey, I'm calling to make a reservation. I'm looking for a table on Friday the 4th. This Friday? Yeah. Let me see. Mm-hmm. So, how many people? 5? It's for 2 people. For 2? Yes. And what time you reckon? At 7 p.m. 7. And what's your name? First name is Yaniv, Y-A-N-I-V. Okay, I got it. So, it will be 2 people at 7 o'clock.
Yes. Okay, got it. Yeah. Thank you. Okay, awesome. Thanks a lot. ¿Cuál de las dos voces era un robot? Muy bien. Esto es un servicio que ya está activo en Estados Unidos, en algunos lugares, donde uno le dice a Google directamente, mira, conseguime una mesa en tal lugar a tal hora e interactúa con una persona. La otra persona no sabía que era un robot y así es como se empezó a probar. Se puso un poco creepy, con lo cual tuvieron que forzar a decir de entrada, estás por hablar con un robot, antes de poder interactuar con eso, porque si estás un poco distraído, si no estás en una charla sobre inteligencia artificial, por ahí no se hubiesen dado cuenta de eso. Ya estamos muy... Y esto es de fines del año pasado, o sea que ya mejoró incluso. Y les voy a poner otro audio. Eso que escucharon está tocado por músicos reales, pero está totalmente compuesto por un algoritmo. Se llama AIVA, para los que lo quieran después buscar, A y latina B corta A, y está registrado como un compositor en Europa, o sea, cobra derechos de autor por esto. Esto fue hecho, digamos, agarraron partituras, todas las que podían conseguir, y lo identificaron. Los que han tocado música por ahí con MIDI saben que una manera de anotar la música es cada nota en el tiempo con la intensidad, más que la notación en un pentagrama y demás, es muy automatizable y se puede procesar mucho con eso. Lo que aprendió es la lógica interna que tiene esta música para producir para adelante. Tienen un montón de composiciones, hacen una nueva para cada evento donde van, porque claro, se apretaron un botón y la hacen. Y además tienen la posibilidad de cada persona interactuar con eso para encontrar el tipo de música que más necesita. Imagínense por ahí en una película tal vez quieran controlar más un juego donde la música se vaya generando todo el tiempo y nunca se repita, o contenidos donde realmente sea tan personalizado que sea la música ideal para uno. Bueno, estas cosas empiezan a ser posibles. Ahora, viendo estas capacidades que tiene la inteligencia artificial, lo que falta es entender, bueno, cómo me va a pegar en mi vida. Y la primera pregunta siempre es, ¿esto es una competencia? ¿Es un reemplazo? O sea, ¿voy a quedar deprecado? ¿Voy a quedar directamente obsoleto porque está la inteligencia artificial? Y por ahí han escuchado o han leído sobre estos casos donde se usa un algoritmo de inteligencia artificial para la detección de riesgo cardiovascular, o para analizar los tejidos de lo que es el cáncer de mama ya con metástasis. Y de hecho en ese caso, para que se den una idea, un algoritmo de inteligencia artificial identificaba correctamente un tejido con metástasis el 92,5% de las veces. Un médico experto entrenado el 96,6% de las veces. O sea, el médico todavía zafa. Pero lo interesante es que cuando el médico hacía la evaluación después de que el algoritmo la había hecho, el 99,5% de los casos la evaluación era correcta. Esto, si quieren, para que se den una idea, la suma de valor estaba en que el algoritmo era muy bueno detectando casos extraños, casos cerca del borde,
y el ser humano era muy bueno identificando los falsos positivos. Con lo cual hay un cierto potencial de, digámosle, no competencia sino complemento. Este es otro caso. Esto que ven acá es una tomografía de pecho, es un estudio que se hizo con expertos en diagnóstico por imagen, o sea, no sería yo, es gente que realmente se dedica toda su vida a esto, y analizaron un poco qué es lo que miraban las personas para detectar si acá había alguna patología. Y empezaron a seguir traqueando los ojos, bueno, qué es lo que están mirando, cómo toman esa decisión. Lo que ocurrió es que después de ver a muchos expertos ver estas cosas, se dieron cuenta de algo. No notaron que ahí había un gorila, literalmente. No es simplemente para molestarlos, esto es un estudio en serio que habla sobre el problema de la visión de túnel que nos ocurre aun cuando somos expertos en un área, porque empezamos a buscar solamente las señales conocidas. Con lo cual, un algoritmo que no va a tener ese sesgo en el sentido de tratar de desechar algunas señales, va a empezar a ver esos casos extraños de esto no debería estar acá. No me importa si sirve para hacer el diagnóstico o no, esto no debería estar acá. También está el otro lado, que es esto que estamos viendo es un fMRI, no me acuerdo en español cómo es, pero es una resonancia magnética funcional de un salmón, donde se detecta una determinada actividad cerebral. ¿Cuál es el problema? El salmón estaba muerto. Entonces, el algoritmo solo también es peligroso, no podemos confiar ciegamente, porque hay casos raros, hay contexto que no tiene y hay un montón de ruido en las señales. Lo que nos permite AI también es desarrollo de métodos que antes no pensamos que era posible, como por ejemplo, empezar a detectar el nivel de depresión clínica de una persona a través de lo que es la prosodia de la voz, es decir, las variaciones en el ritmo y en las tonalidades mientras las personas hablan. Particularmente ahí parece que un detalle que la gente que estira mucho las vocales tiene una tendencia más depresiva. No lo asuman como un diagnóstico de nada, pero digamos, son de las cosas que fueron detectando estos algoritmos. O por ejemplo, el hecho de poder hacer ya técnicas nuevas donde se puede medir el nivel de potasio en sangre, que para la gente que tiene problemas de niveles de potasio es casi mortal la condición. Entonces se tienen que sacar sangre todo el tiempo para analizarlo. Esto lo que permite es conectar una serie de electrodos en la palma de la mano, conectarlo al celular y siguiendo el patrón de señales que eso da, se pueden medir los niveles de potasio en sangre con el mismo nivel de precisión que si se sacara sangre y se mandara a analizar. Entonces, la idea cuando hablamos de impacto, habría que reenfocar la pregunta, no pensar, bueno, qué tan inteligente es la máquina y cuándo me va a reemplazar, sino qué tan inteligente nos puede hacer. Y eso cambia un poco nuestra perspectiva de cómo vamos a trabajar con estos algoritmos y con estas máquinas. Básicamente el impacto es que tenemos que aprender, por ejemplo, a aprender. Es decir, estamos muy acostumbrados en muchas áreas a que aprender es recordar y ejecutar de manera automatizada. Hoy en día sabemos que lo más valioso es aprender a cómo encarar un problema nuevo, no a recordar una solución. Para eso ya está Google y después va a haber una inteligencia artificial. Pero entender por qué lo estoy encarando de una manera pasa a ser lo crítico. Lo mismo la idea de ¿para qué estoy haciendo algo? ¿Cuál es el sentido o cuál es la intención? A mí no me importa si la inteligencia artificial puede hacer una canción. ¿Para qué la hace? ¿La estoy haciendo porque a mí me gusta? ¿La estoy haciendo para otra persona que quiere algo? ¿Estoy tratando de predecir si una persona va a comprar un producto porque quiero hacer más plata? La inteligencia artificial no va a definir eso. Es una gran máquina de correlaciones. La causalidad no está implícita ahí. En algún punto, si la correlación es muy perfecta, empezamos a sospechar, pero sigue siendo una máquina de correlaciones. Y aprender no es lo mismo que innovar. Los que van a proponer algo distinto no lo van a aprender del pasado, van a romper con eso. Entonces, ese es un aspecto muy, muy humano. Lo mismo con la gestión del caos. Existe el concepto de los wicked problems o los problemas malévolos, que es, hay un montón de situaciones que no podemos aprender del pasado porque nunca se dieron antes. Esos problemas no se pueden definir de una manera formal, no se pueden atacar sistemáticamente porque cuando lo hicimos ya pasaron y no se van a repetir. Y tenemos que de alguna manera gestionar ese caos. Una gran parte de nuestra experiencia humana pasa por esto. Y cómo actuamos ante eso y quién tiene la responsabilidad de la acción es algo que debemos mantener como muy naturalmente humano. Finalmente, la inteligencia artificial lo que va a hacer
en el fondo es automatizar lo inefable. Es decir, cosas que podemos hacer, no sabemos exactamente cómo o por qué, sabemos que lo sabemos. Si yo les preguntara cómo saben, suponiendo que me conocieran, cómo saben que esa foto soy yo, no sé, me pareció el ojo, la nariz, el pelo, es muy difícil definir qué es lo que hace que identifiquen esa foto con esa persona, pero lo podemos automatizar. Ese es el truco, y eso es a donde no es que tenemos que encasillar, pero donde tenemos que aprovechar la inteligencia artificial. Pasando un poco por esta idea de, bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? Lo siguiente es, ¿qué está pasando hoy en día? ¿Qué tecnologías, qué técnicas, cómo se aplican en la empresa? Antes de meterme en eso, me gustaría ver si alguno tiene alguna pregunta que le haya quedado ahora para no arrastrarla después, si no podemos hacer después. Sí. La pregunta es sencilla, ¿los pueden superar las máquinas? Sí, pero ¿en qué? Nosotros funcionamos y eso puede suceder. Entonces estás preguntando por la singularidad. Claro. Es decir, nosotros podemos controlar que la máquina no sucede. No, porque ya lo ha hecho. El tema es, claro, por ejemplo, después con el ajedrez, por ejemplo, ya la verdad es que son insuperables respecto a un ser humano. Eso no significa que de golpe va a sacar patas y va a salir y va a hacer algo. Es superior al humano en una tarea definida de una manera muy angosta y muy contenida. Entonces, en cosas puntuales sí nos van a superar. No hay mucho que hacer. Lo podemos apagar. Digamos, ponerle un límite a la Puede pasar, no sé, una idea media loca, pero que la máquina note que vos querés apagarlo y lo evite. Pero ya es Sí, por eso estoy hablando. Eso se llama la singularidad, que es el momento donde una inteligencia artificial empieza a aprender más rápido que el ser humano, con lo cual puede mejorarse más rápido de lo que el ser humano puede trabajar. Claro. como que la máquina detecte que vos querés hacer eso. Implica un montón, o sea, filosóficamente es una pregunta muy cargada. Cualquier respuesta que... que... esto es el hecho de que va a ser cada vez más fuerte el impacto de una máquina con respecto a nosotros de lo que fue ayer. Sí. Entonces... Es una pregunta muy profunda. Lo que te puedo decir es, en general, de los grandes expertos en la academia y en la industria, no creen que esa singularidad esté ni cerca. Hay algunos que sí. Si vos ves a Ray Kurzweil, que es un futurologo de Google, te dice mañana vamos a estar haciendo el upload de nuestro cerebro a la nube, y la mayoría no lo cree, y con las técnicas que tenemos hoy no va a ser posible. Más allá de eso, por ejemplo, para la idea de va a detectar que me quiere apagar, necesito un montón de conceptos y de ideas que están más allá del algoritmo. Si yo entrené a esto a que afile un lápiz, la idea de existir no la tiene. Entonces, me va a apagar, es como que está tan ajeno al plano de lo que aprendió, que realmente tiene que ser muy general, tiene que ser una entidad súper inteligente. Es bastante más largo igual el tema. Sí. Cuando decís el sistema físico es donde vos estás corriendo el algoritmo. La verdad es que lo complicas bastante, porque es una serie de operaciones matriciales y no lineales que estás concatenando. De hecho, se usan muchos GPUs para correr esto, que se usaron inicialmente para procesamiento gráfico, porque pueden paralelizar muchas operaciones simples muy predefinidas. Entonces, se trata de aprovechar eso para la velocidad, pero la cantidad de operaciones de cómputo son monstruosas. Por eso es muy difícil hacer hoy en día, tipo en IoT, tener on the edge algo procesando en el edge. Tienen que ser modelos más simples o que estén conectados y transmitiendo datos todo el tiempo. Porque si no, lo prende fuego. Un Arduino lo prende fuego. Sí. No me quedó claro, vos dijiste que los Wicked Problems no están preparados, o la inteligencia artificial no está preparada porque el cerebro está mejor. No. Por ahí no me expliqué bien. Los Wicked Problems son cosas que no llegamos ni a formalizar nosotros, con lo cual son decisiones que tenemos que tomar en el momento sin poder prepararnos antes. Cuando cambiamos tanto el contexto en el cual se toma una decisión, una inteligencia artificial no tiene historia de la cual haber aprendido a resolverlo. Tampoco, pero nosotros somos responsables de nuestras acciones. Esa es la idea, que ante esos problemas nuevos donde cambió el contexto, alguien tiene la culpa de lo que pase.
y un algoritmo empieza a ser un problema. Pero es un tema de culpa, no un tema de capacidad de resolución. Capacidad no podemos asegurar que nosotros lo podemos resolver. Nosotros tomamos una decisión. Y lo que tenemos es, y que es evolutivamente, mucho entrenamiento en adaptarnos a esa novedad. Mientras que con la tecnología que tenemos hoy, los algoritmos van a estar muy entrenados en ser muy buenos en tareas específicas en un contexto definido. Por decirte un ejemplo, tengo el clasificador de gatos y perros. Si yo le paso un audio no sabe qué hacer. Por eso es que está como muy definido cómo actúa. No porque el problema sea intrínsecamente irresoluble por una inteligencia artificial, sino por cómo están entrenados hoy en día. Pero está como enfocado a ser un experto, ¿verdad? Claro, un sistema experto es uno de las maneras iniciales donde se ha materializado esta búsqueda de inteligencia artificial. Están totalmente codificados. Una vez con sistemas de recolección de voz digital, Sí. pasaba mucho esto de que hablabas antes de que la gente que la quiere usar tenía mucho miedo de que en realidad pensaban que el software iba a hacer todas las relaciones como ella solo y hicieron la casi trabajo, cuando en realidad habría que hacerles entender que en realidad era una herramienta para ellos, para que pudieran hacer mejor su trabajo. Sí. Sí. Y ahora de resolver un problema concreto, ¿qué basas para decir voy por el lado de inteligencia artificial, deep learning o por el desarrollo físico? Normalmente la idea es, o una buena sin regla del dedo, es si podés describir exactamente por qué tomaste la decisión. Si lo hiciste un enfoque simbólico probablemente funcione mejor. Si no sabes exactamente por qué tomaste cada decisión, pero tenés acceso a muchas instancias, el deep learning probablemente va a funcionar mejor. O sea, el problema de hacerlo explícito es que es muy difícil mantener y actuar en consecuencia cuando la cantidad de casos es muy compleja, cuando la definición de la situación es difícil. Por ejemplo, un clasificador de imágenes como usa Google, lo que se llama Inception, que es un algoritmo que ellos tiene miles de clases. Imagínate a mano tener que decir, bueno, si tiene dos orejas y bigotes es gato. No, pará, porque el perro también tiene. Y tenés que empezar a hacer la lógica explícita de cómo cada uno es diferente. Es inmanejable, es imposible de traquear eso. En ese caso le tirás a lo bruto al algoritmo y resolver. Sí, quería saber cómo jugaba, cómo interrelacionaba la inteligencia artificial con lo que es Big Data, Data Mining. Te diría que sin Big Data, como la conocemos hoy, no existe la inteligencia artificial. Hay una frase que dice algo como que si la inteligencia artificial es un cohete, el Big Data es el combustible. Todos estos algoritmos dependen violentamente de una masa de datos casi inmanejable para aprender al nivel que aprenden. Y es uno, de hecho, la disponibilidad de datos es uno de los motivos que hicieron terminar lo que nosotros como es invierno, uno de los inviernos de la inteligencia artificial. No es el mismo problema de antes. Hoy en día hay tamaños de redes que convergen que son billones de parámetros. Sí cambió un poco la manera de hacerlo. Hace algunos años empezaron a usar, por ahí estoy yendo un poco más técnico, después ya lo vemos, en lugar de sigmoides se pasó a rectificadores lineales y se empezó a poner algunas reglas en el backpropagation para que ni te explote ni se te vaya a cero gradiente, y después hay muchas técnicas de regularización en el medio que se empezaron a aprovechar, con lo cual la convergencia es muchísimo más rápida. También tenés tamaños del batch muchísimo más grandes y la cantidad de iteraciones que puedes hacer son infinitas. Entonces el problema de la convergencia ya no es tan prevalente. Todavía existe, pero no es un problema. Sí. Bien. ¿Quieren que siga después? Sí. La diapo del NLP, los datasets están referidos. Sí. ¿Qué es? En realidad son competencias. Todos los primeros, donde se dice ahí el dataset blue, es una métrica que se usa cuando alguien desarrolla un algoritmo, se mide contra eso como para rankear qué tan bueno es. Es una medida de bondad del algoritmo. En algún momento había otra llamada ImageNet para reconocimiento de imágenes. En 2012 fue el momento donde un algoritmo fue mejor que los seres humanos que lo evaluaban.
y ahí es donde empezó a explotar muchas cosas de Deep Learning. Por más de que ya venían creciendo, es como que se volvió mucho más notorio. Estos datasets son contra los que se mide eso. ¿Qué tan bueno es mi sistema que procesa texto de manera natural? ¿Puede, si yo le paso un artículo a Wikipedia y le pregunto a qué velocidad vuela el abejorro, decirme, no sé, no tengo idea cuándo vuela el abejorro, a 10 km por hora? Solamente con la pregunta y el contexto, eso es lo que mide el dataset de Squad, por ejemplo. Entonces hay un montón de puntos de datos que los desarrolladores no tuvieron cuando tiene algoritmos. Ok, ¿cómo te dio en todos estos problemas? Y yo te evalúo el resultado. Bien. Entonces, ya la segunda parte, hablando un poco de desafíos y tendencias en proyectos de inteligencia artificial, metiéndonos un poco más en temas tecnológicos. Lo primero es, no sé si vieron alguna vez este tipo de mapas del estado de Big Data en 2019, estado de la inteligencia artificial, como un gran mapa de todas las tecnologías. Mi opinión personal, y no se la adjudiquen a nadie más, es que no sirven para nada, porque en definitiva son innavegables. ¿Qué hago yo con eso? O sea, quiero empezar a desarrollar, ¿qué hago? Entonces, mi propuesta es, empecemos a hablar de un stack mínimo o un conjunto de tecnologías mínimo para poder empezar a trabajar con esto. Y después, a medida que uno va aprendiendo, uno puede empezar a usar la que más le guste, como más le guste, y empezar a descubrir más. Pero ya tiene los lineamientos o los elementos base para eso. No hay mucho misterio acá. La mayoría de, digamos, al momento de desarrollar, la mayoría de las cosas, se necesita algún lenguaje para empezar a hacerlo. Y hoy en día, la lengua